¿Qué tal, mis bros? Hoy les traigo el final explicado de la película Fórmula 1 con Brad Pitt. Soy Brad Pitt. Este video es para todos aquellos que no pudieron ver la película cuando se estrenó como IO y acaban de verla en HD recientemente. Habiendo dicho eso, empecemos. ¿Listos? Sí. Comencemos con un breve repaso de la escena final. Luego de que Sony lograra ganar el primer lugar en la Fórmula 1 en medio de todo el ambiente de celebración, Sony se prepara para irse a algún lugar misterioso. Sus compañeros no logran entender a dónde irá, pero Sony luce firme en su decisión de ir a hacer algo muy importante. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Luego de unos cuantos cortes cinematográficos, vemos que Sony cruza lo que parece ser un desierto y llega a una playa. Esto lo hace siguiendo un anuncio acerca de que se busca un conductor para la carrera Baja 1000. Por si no lo sabías, la Baja 1000 es una icónica y exigente carrera de rally todoterreno que se celebra anualmente en la península de Baja California, México, y es considerada la carrera de desierto más antigua y prestigiosa del mundo. Aquí, Sony se encuentra con un grupo de personas de aspecto latino. ¿Qué carajo? Que se preparan para la competencia. Sony menciona el anuncio sobre la búsqueda de un piloto. Estas personas le preguntan quién es y si ha competido antes en Baja. Sony les dice su nombre, pero estas personas parecen no conocerlo, ya que no se asombran. No saben que tienen enfrente al flamante campeón de la última carrera de Fórmula 1. Sony responde que no tiene experiencia previa en Baja. El joven le dice que la paga no es mucha. Él replica que el dinero no importa. El viejo sonríe y el otro joven, extrañado, pregunta: ¿y entonces por qué lo haces? Sony responde con una profunda sonrisa. Y luego de esto tenemos escenas de Sony conduciendo por la arena mientras suena la canción Drive de Ed Sheeran, que en su letra contiene frases claves como Drive, Just Drive. Y aquí, con Brad Pitt sonriendo mientras conduce, termina la película. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Bien, pasemos ahora a la explicación. Mientras veía la peli y me preguntaba que a dónde podría ir, me imaginaba que tal vez iría a visitar a, no sé, su padre, quizás para compartir este gran logro de haber ganado una carrera en Fórmula 1. Pero luego, al ver que llegaba a esta carrera en la arena, pude entender que simplemente era la búsqueda genuina de un nuevo desafío que involucre conducir en una carrera. Esto es un comportamiento típico del personaje que ya vimos en otras escenas de la película. Luego de la experiencia que sufrió de joven en el choque y todo el camino que Sony atravesó hasta su recuperación, entendió que lo que le mueve realmente en el interior es conducir, y simplemente por el puro placer de hacerlo. Como mencionó Sony durante la película, lo que él busca es aquella sensación que le provoca conducir en la pista. Esa sensación donde por un momento para él todo se pone en silencio y allí nadie puede tocarlo y solo es él volando. Es esta la sensación que Sony persigue y busca cuando conduce. Para él, esto es mucho más importante que cosas como el dinero, la fama y el prestigio. Sony está tan convencido de esto que incluso, como se muestra en la película, está dispuesto a entregar la vida, si eso implica hacerlo conduciendo. Bien, esa sería la explicación de este final. ¿Y le entendiste? Sí. Me impresionas. Pasemos ahora a hablar si es que habrá o no una próxima película. Así que atentos, mis bros, porque al día de hoy y de acuerdo con la revista Variety, la producción está considerando seriamente continuar la historia de Sonny Hayes. Esto debido en gran parte al éxito que ha tenido la película en taquilla. Y bueno, creo que todos quedamos bastante enganchados con el personaje. Se rumora que el director Joseph Kosinski estaría interesado en expandir la historia de Sonny Hayes. Y a que no saben a qué actor le gustaría incluir en una posible secuela. Así es, el mismísimo, el inigualable Ethan Hunt. Es que sí entendí la referencia. Esto personalmente me parecería increíble. Creo que definitivamente sería un gran éxito. Sí, así es.
Comentarios finales. Permítanme decirles, damas y caballeros, que esta peli ha sido de mi entero agrado. Cabe mencionar que por ratos la historia me recordaba a Cars, un conductor retirado que sufrió un accidente ayuda a ganar al siguiente novato en la fila. ¿Te suena? También me recordó mucho la peli de El Juego de la Fortuna, donde un veterano irreverente, harto de perder, emplea todas las estrategias y reglas del juego para inclinar la balanza a su favor y así poder hacerle competencia a los grandes presupuestos. Aunque en esta película, a diferencia de Moneyball, el personaje sí logra ganar la competencia y celebrar con todos los laureles. Mis respetos para el gran Billy Bean. Eso ha sido todo, amigos, gracias por mirar y nos vemos en un próximo video. Chau, 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 chau.